Ok, bueno, antes que nada, buenas tardes. Vamos a hacer entonces una pequeña recapitulación de todo lo que ustedes ya han leído y han visto en sus investigaciones. Y vamos a empezar con, primero, antes de definir a la mecánica de materiales, vamos a empezar por saber a qué se dedica la mecánica de materiales. Y bueno, la mecánica de materiales es nuestra introducción a un curso de diseño. En esta materia ustedes van a aprender a diseñar lo que son ejes para transmitir potencia, van a aprender a diseñar lo que son elementos sometidos a esfuerzos, van a poder diseñar elementos que soporten cargas, como son estos dos casos, vamos a aprender a diseñar todo lo que son vigas, columnas, ejes de rotores. ¿Para qué? Para que posterior a ello podamos ir a algo que conocemos como elemento finito. Entonces, prácticamente durante el curso ustedes van a estar diseñando y van a estar analizando elementos sometidos a cargas. ¿Para qué? Para poder comparar o para poder obtener el esfuerzo que soportan esos elementos con respecto a un área en la que se aplica una carga. Y más adelante vamos a ver por qué se da ese concepto. Bueno, antes que nada debemos de entender que la mecánica es una rama de la física que se divide o se subdivide en tres mecánicas. Mecánica del cuerpo rígido, que ustedes ya la pasaron o ya la vieron, que vamos a llamarla como la estática, que es donde nosotros equilibramos un sistema y hacemos la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Mecánica del cuerpo deformable, que en este caso es lo que nosotros vamos a estudiar como mecánica del cuerpo rígido, perdón, mecánica de materiales o resistencia de materiales, como también se conoce, y mecánica de fluidos, que ya vieron un poquito de ellos en la materia de sistemas hidráulicos y neumáticos, y prácticamente nada más la mecánica de fluidos se basa en la ecuación de Pascal, que estas dos tienen una relación, porque la ecuación de Pascal, el teorema de Pascal, si ustedes recuerdan, es carga sobre área, y pues aquí vamos a ver que el esfuerzo es una carga sobre el área. Entonces, ya pasaron mecánica de cuerpo rígido, ya pasaron mecánica de fluidos, lo que nos compete ahorita es estudiar la mecánica del cuerpo deformable. Y bueno, ¿qué es la mecánica de materiales? La mecánica de materiales es vamos a llamarle subrama de la mecánica, que nos va a permitir a nosotros estudiar el esfuerzo que soporta una carga, el esfuerzo que soporta, perdón, un elemento, y en base a ese esfuerzo, cuál es la deformación que va a sufrir ese elemento una vez que se haya aplicado una carga. Repitámoslo en palabras más sencillas. Imaginemos que yo tengo una barra de plastilina y la agarro por los extremos y la empiezo a estirar. Eso se llama carga. Cuando yo lo agarro con mis dedos y empiezo a estirarla, esa es una carga. Entonces, la mecánica de materiales se va a encargar de estudiar cuál es el esfuerzo que produce esa carga sobre un elemento y la deformación que produce la carga que yo estoy aplicando. Y para este caso, los esfuerzos que vamos a estudiar durante todo el cuatrimestre van a ser los esfuerzos lineales o normales, que ya estuvieron leyendo de eso, esfuerzos torsionales, o sea, cómo hacer girar o cómo evitar que un elemento se rompa o se destruya por torsión o por giro, y esfuerzos de tipo flexionante. Y obviamente, como son relación esfuerzo-deformación, pues nosotros en este caso vamos a estudiar deformaciones de tipo lineal o normal, de tipo torsional y de tipo flexionante. Ok, entonces, si ya definimos para qué nos va a servir la mecánica de materiales, lo que vamos a hacer ahora en este caso va a ser, vamos a empezar a definir o vamos a empezar a conocer qué son los esfuerzos normales o de lineal. Se conoce como esfuerzo normal o esfuerzo lineal aquel esfuerzo que se produce sobre la línea de acción
del elemento o de la carga. Vamos a decirlo en palabras simples. Si nosotros decimos que la carga se mueve sobre este eje, y a este eje yo le voy a llamar el eje X, yo digo que este es mi eje X, entonces el esfuerzo normal es aquel que se va a producir sobre el eje X, ¿ok? Se llama normal porque se llama normal o lineal porque sigue en la dirección de la carga y del eje sobre el que va el elemento. El esfuerzo entonces de tensión es aquel esfuerzo en donde los vectores o las cargas, en donde las cargas lo que van a hacer es jalar el elemento, ¿ok? Van a empezar a tirar del elemento para alargarlo. Los esfuerzos normales o de compresión son aquellos que viajan sobre la misma línea, pero en lugar de alargar el elemento, van a comprimir el elemento. Esto es, ¿cuál es la diferencia? Los de tensión hacen que esta sección se haga más pequeñita, mientras que los de compresión hacen que esta sección se vaya haciendo más grande. Y por último, para terminar con los esfuerzos normales lineales, tenemos los esfuerzos cortantes, que los esfuerzos cortantes los vamos a ver más en todo lo que son uniones o tornillos. ¿Y para qué me sirven? Bueno, todo tipo de uniones, soldaduras, remaches, tornillos, ¿para qué me sirve este tipo de esfuerzos? Este tipo de esfuerzos lo que hacen es desprender o desalinear el elemento. Esto es, lo rompen, tratan de cizallarlo, por eso se conocen también como esfuerzos cortantes o de cizalladura. Listo. Ahora vamos a ver cómo se dan las deformaciones normales o lineales. Si nos damos cuenta, cuando yo aplico un esfuerzo de tensión, si este elemento está sujeto en B', le aplico una carga, la longitud inicial va a pasar a una longitud, la longitud inicial crece haciendo una deformación. Este símbolo ya lo deben de reconocer, ya lo debieron de haber visto, ustedes ya me mandaron formularios, entonces este es el símbolo de deformación. Y esto es nada más cuando hay esfuerzo de tensión. El elemento crece. Cuando hay un cuando hay un esfuerzo, perdón, de compresión, lo que pasa es que se ensancha el centro, los vectores empiezan a comprimir, el centro se ensancha y entonces el área de la sección transversal crece. Aquí el área va a disminuir. Y como vemos en este tornillo, los esfuerzos cortantes que hacen, desplazan, si yo digo en este caso que mi eje si yo digo, por ejemplo, en este caso que este es el eje que está siguiendo el tornillo y lo llevo a través de todo esto, de todo el elemento, me doy cuenta que se está desviando el tornillo, se desvía de esta parte hacia arriba y de esta parte hacia abajo. Por lo tanto, el esfuerzo cortante lo que hace es tratar de romper ese elemento. Ok, espero que hasta aquí todos vayamos bien. Espero que no haya dudas, no haya preguntas y si no, váyanlas apuntando por favor. Ok, seguimos entonces. Ahora, ya que conocemos los tipos de esfuerzo y los tipos de deformaciones que van a sufrir los materiales una vez que son sometidos a cargas, hay que definir cuáles son las propiedades de los materiales. Para que nosotros podamos entender la mecánica o la resistencia de materiales como tal, debemos de definir lo que son esfuerzos, lo que es la zona elástica, lo que es un esfuerzo, una zona plástica, un esfuerzo de fluencia, un esfuerzo de cedencia y un esfuerzo de fractura. Vamos a empezar entonces a definir cada uno de estos esfuerzos. Y entonces, para definir cada uno de estos esfuerzos, tenemos el diagrama esfuerzo, deformación. ¿Ok? Este diagrama esfuerzo, deformación se obtiene prácticamente o se va a obtener
de una prueba de tensión. ¿Ok? La obtenemos de una prueba de tensión. Y me dice que todos los elementos o todos los materiales se van a comportar casi de esta forma cuando son sometidos a tensión. ¿De qué depende la curva que adquiera para determinar las propiedades de los materiales? Depende de si el material es frágil o si es dúctil, si es duro, si es maleable. Entonces, vamos a tener que nosotros recordar un poquito de procesos de manufactura cuando vimos propiedades de materiales como maleabilidad, ductibilidad, dureza, fragilidad, cuando vimos lo que era límite de proporcionalidad, cuando vimos el esfuerzo lo que era el límite de temperatura, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita a describir el diagrama esfuerzo de formación. Y me dice que la primera sección que yo tengo aquí, en este punto vamos a llamarle la sección de O a A, nosotros la vamos a conocer como la sección de módulo de elasticidad. La pendiente de O a A se conoce como el módulo de elasticidad. Y podemos definir al módulo de elasticidad como la característica que tienen los materiales para poder deformarse y regresar a su forma original. Esto es, como si yo tuviera una liga, la deformo o la estiro, la suelto y regresa a su forma original, ¿ok? El módulo de elasticidad más adelante lo vamos a calcular. Sabemos que es la deformación, el esfuerzo va a ser igual a la deformación por el módulo de elasticidad, pero ya más adelante lo vamos a definir con las fórmulas. Ahorita lo que me interesa saber es que el módulo de elasticidad es la capacidad que tienen los elementos para deformarse bajo un esfuerzo y regresar a su forma original una vez que el esfuerzo se haya retirado. Y entonces llegamos a lo que se conoce como el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia es el esfuerzo máximo que un cuerpo o que un material pueden soportar antes de deformarse. O sea, antes de deformarse plásticamente. Esto es, si el elemento se estira, yo lo suelto, el elemento regresa y no pierde la forma que tenía originalmente. Una vez a esta línea o a esta sección de aquí, a esta sección se le conoce como la sección elástica o la zona elástica. ¿Por qué? Porque el elemento puede comportarse de tal forma que va a estar absorbiendo energía para poder deformarse, pero regresar que esa deformación regrese a su forma original. Después de ahí pasamos a la sección de B. Vamos a pasar a la sección de B a C. En esta sección ya tenemos un esfuerzo de fluencia. Este es el esfuerzo de fluencia el que va de B a C. Perdón, en este caso, vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle esfuerzo de cedencia. Ok, ese va a ser el esfuerzo de cedencia. El esfuerzo de fluencia es aquí en A. Este es el esfuerzo de fluencia. Este está mal, un poquito mal esta gráfica. Después sigue el esfuerzo de excedencia, en donde ya el elemento ya se comporta de una forma plástica. Esto es, yo ya rebasé su límite o su módulo de Young y el elemento ya se empezó a deformar. Aunque yo ya quite la carga o el esfuerzo que estoy aplicando, ya el elemento ya no va a regresar a las condiciones iniciales. Por lo tanto, se empieza a deformar. Aquí ya empezamos a deformar. Por eso dice que esta es la zona plástica. Aquí ya tenemos lo que es la zona plástica. ¿Ok? Y si se dan cuenta es una línea recta. ¿Por qué? Porque aquí el esfuerzo ya no se incrementa. Lo que se incrementa es la carga. Hagan de cuenta que ustedes calentaron demasiado el material, que en lugar de que el esfuerzo siguiera aumentando, pues el material como ya está muy, muy caliente, empieza a derretirse. Es como si tuvieran ustedes una barrita de mantequilla, le empiezan a poner fuego y la barrita de mantequilla se empieza a extender completamente sin ninguna oposición o sin ninguna restricción. Entonces, por eso es esta línea en horizontal. Cuando llegamos al punto C, que es ya cuando el material se deformó o
se elongó, creció demasiado, empieza lo que se conoce como la zona de endurecimiento en frío o endurecimiento por deformación. ¿Qué es esta zona o para qué sirve esta zona? Que sería esta zona de aquí. Esto es, el material absorbió demasiada energía aquí, o más bien durante todo el trayecto de B a C, se fue deformando, hubo una enfriamiento, vamos a decirlo así como lo vemos en el proceso de manufactura, hubo un enfriamiento y entonces recuerden ustedes que los materiales cuando se hacen fríos, cuando se enfrían demasiado rápido se endurecen por su tamaño de grano o sus dendritas. Entonces, lo que sucede en el punto C es que ya se enfrió y se vuelve a deformar. Ahora esta vez la deformación empieza a ser menor, pero el esfuerzo empieza a incrementar. Nosotros tenemos un esfuerzo que empieza a incrementar. Cuando ya estamos en esta zona, ya cuando nosotros tenemos esta zona de aquí, pues ya el material ya simplemente ya falló. Aquí ya falló. Nosotros ya llegamos a una zona D, que es el esfuerzo último. Obviamente, el esfuerzo último, pues ya el material ya no me sirve para nada. Para último, la zona de la fractura. Ahorita con unas imágenes vamos a explicar qué es esto de la estricción. Pero entonces, resumiendo, ¿qué me interesa o con qué me interesa quedarme para poder determinar ahorita las propiedades de materiales que vamos a ver? Primero, la región de la línea recta de OA, conocida como módulo de Young. Si nosotros hacemos un triángulo de O, aquí le ponemos un 0, por ejemplo, a esta área de color rojo que iluminé, la vamos a conocer como la zona de resiliencia. Y la resiliencia no es otra cosa más que la cantidad de energía que un cuerpo absorbe sometido a un esfuerzo y que se deforma para que esa deformación regrese a su posición original una vez que el esfuerzo ha sido retirado. ¿Ok? Más adelante también les voy a enseñar cómo calcular mediante este diagrama todas las ecuaciones para que no tengamos que crear un formulario y todo lo podamos hacer nada más con este diagramita y con eso es más que suficiente. Después llegamos al punto A que dijimos que estaba mal, se llama límite esfuerzo de fluencia. Pasamos al esfuerzo de cedencia, que es el punto B, y de B a C es el esfuerzo de cedencia, que dijimos que ya aquí el material se comporta como si nosotros tiramos un chicle, lo estiramos, el esfuerzo no incrementa, solo se deforma linealmente, llega un punto en el que el material ya se deformó plásticamente, se enfrió, y entonces vuelve otra vez a incrementarse el esfuerzo hasta llegar a la fractura. ¿Qué puntos nosotros vamos a necesitar para resistencia de materiales o que nos interesa a nosotros si nos dedicamos al diseño y si nos dedicamos a la aplicación de resistencia de materiales? La zona que nosotros debemos de tomar en cuenta es la zona de OA, esto es el límite de proporcionalidad, el esfuerzo de fluencia, atención a compresión dependiendo, módulo de elasticidad y la energía de deformación o resiliencia. Les doy los dos nombres porque depende del libro que ustedes consulten. Así es como se los van a manejar. De la B hasta la E ya no me interesa tocar. ¿Ok? Entonces, para que más o menos vayan viendo cuáles son los puntos que hay que ustedes deben de tener en cuenta. Ok, ahora, cuando nosotros sometemos un esfuerzo, en este caso, teniendo la relación con el diagrama esfuerzo de formación del diagrama de la diapositiva anterior, estas son las posibles fracturas que pueden surgir en un elemento o en una probeta. Si ustedes recuerdan, debieron de haber leído un poquito las especificaciones de la norma para hacer una probeta, que les dice que debe de tener una longitud de calibración de 2 pulgadas, con un diámetro de puntos 505, si no estoy mal, pulgadas, y se debe de someter a una cierta carga dinámica o en una carga constante, y eso se hace en una prueba, en una máquina de pruebas universal. Bueno, una vez que el material
llegó a la zona de fractura, cuando ya se separó, nosotros podemos ver dos tipos de tipo de fractura cuando es sometido a tensión, únicamente a tensión. Está este tipo que se conoce como es copa-cono, y este copa-cono es muy representativo para los materiales tipo dúctiles, y está este que se conoce como una nada más, una fractura transversal. Esta es una fractura totalmente transversal, si se dan, horizontal, perdón. Si se dan cuenta, no tiene ningún ángulo de deformación, y esto se da más en materiales que son de tipo frágil. Aquí tenemos, por ejemplo, copa-cono del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de su pantalla. El normal, que sería el del lado izquierdo, el del lado derecho de su pantalla. Y aquí pues tenemos otro ejemplo más de copa-cono y de los esfuerzos de materiales frágiles. Ok. Ahora, pues ya nada más vamos a pasar a ver su formulario, que es lo que ustedes ya habían dado. Yo nada más les voy a agregar por ahí unas cuantas ecuaciones que creo que ya las deben de tener, pero bueno. Para calcular el esfuerzo tenemos que el esfuerzo es igual a la carga entre el área. Este se ocupa cuando nosotros necesitamos nada más el esfuerzo normal. Si nosotros necesitamos el esfuerzo ingenieril o el esfuerzo real, en este caso nosotros aplicamos esta, que es carga entre el área instantánea, o sea, tomada en el punto. Si aumenta la carga, ¿cuánto disminuye o aumenta el área? Igual, ¿cuánto disminuye o aumenta el área? Dependiendo de cómo vayamos aumentando la carga. Aquí se podría decir que la carga es total, el área es total. Aquí no, aquí se tiene que ir haciendo uno por uno el análisis de los diámetros. Para la deformación tenemos la deformación, que es deformación entre la longitud. Aquí tenemos el alargamiento o la deformación longitudinal, la longitud inicial del espécimen y este que es la longitud total. Yo les recomiendo que o la longitud ingenieril también se conoce, la deformación ingenieril, yo les recomiendo que para ustedes utilicen esta fórmula, porque esta pues tienen que ir paso por paso, esta o esta, cualquiera de las dos, las pueden ocupar sin ningún problema. Ahora, otro de los temas que vamos a estar relacionando, que vamos a estar tratando y que es un punto muy importante es el módulo de Poisson. ¿Por qué? Porque el módulo de Poisson me va a relacionar lo que es la deformación lateral que va a sufrir un elemento con respecto a la deformación axial que sufre el elemento. Esto es, si nosotros vamos a poder determinar con esta fórmula cuál es la relación de cuánto se ensancha y cuánto se alarga el elemento. Por eso aquí tenemos que para el porcentaje o la deformación axial es el porcentaje de alargamiento, o nada más podemos decir alargamiento, hasta aquí sin el 100. Para la deformación lateral tenemos que es la reducción de área hasta aquí sin el 100. ¿Y para qué les doy estas dos ecuaciones? Pues más adelante con los problemas que vamos a aplicar, sustituimos y pues ya sacamos un sinfín de ecuaciones que ya vienen en los libros, sí, pero me interesa más que ustedes aprendan a deducirlas, a que de nuevo vuelvan a memorizar los formularios. Ok, chicos, conversión de signos, y eso quiero que se lo graben muy, muy bien. Si yo tengo una carga y los vectores de las cargas salen, estoy hablando de una carga a tensión. Si los vectores entran, estoy hablando de una carga de compresión. Lo mismo aplica y obviamente los signos son positivos y negativos. Hay que recordarlo. Para los esfuerzos, si los vectores de los esfuerzos salen, estamos a tensión. Si los esfuerzos entran, estamos a compresión y sus signos son para tensión positivo, para compresión negativo.